Listo. Bueno, buenas noches. Iniciamos hoy la primera reunión del año de psicoanálisis y matemática en un espacio central, digamos, porque hasta ahora nos habíamos encontrado en un horario alternativo. Poco la historia de este espacio fue habilitarnos un ámbito para pensar la relación que tiene Lacan con las matemáticas y disciplinas afines, en virtud de la prácticamente de omisión que hay en relación en el lacanismo hoy a esa relación. Omisión, o al menos tomado como si fuera una metáfora más de Lacan, digamos, en la relación a las ciencias formales, como si fuera una forma de decir algo que se podría decir de otra manera, ¿no? Que es en general el argumento que se usa, ¿no? Como que a Lacan le gustaban las matemáticas y bueno, él lo dijo con matemáticas, pero en el fondo se podría decir de otra manera. Argumento que no pienso discutir si es válido o no, lo que sí, y de alguna manera eso es lo que me interesa de este espacio, es más bien si se trata de eso, se trata de una manera de decir, o si hay algo en este tipo de disciplinas que nos permite pensar de una manera absolutamente novedosa y original cuestiones que están relacionadas al psicoanálisis, ¿sí? Quiero decir, desde la perspectiva que en tal caso me parece intentamos articular acá en apertura, la idea es que no es contingente la relación de Lacan a estas disciplinas, y no solo que no es contingente, sino que es necesario pasar por esto para dar cuenta de algunos fenómenos, de algunos conceptos, de algunas ideas, de algunas articulaciones que, lo digo taxativamente, solo pueden accederse a partir de un modo particular de pensar, ¿sí? Un modo particular de argumentar, que es el modo, digamos, exclusivo de la ciencia, ¿sí? Yo escuchaba porque no pude venir a la presentación que hizo Alfredo de la primera clase del seminario 20. Está en el centro, digamos, de estos argumentos y de esta articulación entre psicoanálisis y matemática, está la noción de sujeto de la ciencia. Yo diría algo así como que habría que pensar así. No se puede pensar el sujeto de la ciencia, ¿sí?, por fuera del significante, de algo que llamamos la lógica del significante, el significante funcionando. En ese sentido, la idea de significante y sujeto de la ciencia se opone, ¿sí?, algo así como, en términos más o menos generales, habría que poner acá también este matema abarrado, ¿sí? Está, digamos, algo así como en relación Alfredo había puesto la vez pasada filosofía y religión. Lo podría ser, por ejemplo, incluso lo podríamos poner de alguna manera juntos, filosofía y religión. No es lo mismo, pero para los fines. Y en oposición a significante, yo les propongo acá poner ser, ¿sí? Y en oposición a abarrado, a sin barrar. ¿Sí? Como es una manera de pensar las cuestiones
¿sí? Pero yo les diría así, son dos modos de entender la naturaleza de las cosas. Cuando digo modos, digo, son maneras de dar cuenta del orden del mundo, ¿sí? La crítica que se viene desarrollando hace tiempo en Apertura a la ontología, ¿sí? Presupone que el abordaje, digamos, de la naturaleza del mundo humano, digamos así, por la vía del ser, por la vía ontológica, es contrapuesta o se contrapone, ¿sí? Acá pondría el ente, ¿sí? ¿Sí? Se contrapone a otro modo de concebir la naturaleza de las cosas del mundo humano, que es por la vía del significante. Y si tuviera que poner acá un término, vamos a tratar de articular en relación a lo que vamos a presentar de Frege. Acá se trata de otra cosa, ¿sí? Que de entes, sino más bien se trata de una relación. O sea, cómo una relación puede dar algo así como algo, una entidad, una existencia, diría, ¿no? Son dos modalidades de existir, ¿sí? Sé que es muy amplio y genérico, pero me interesa, para después ir situándolo, plantear este sistema de oposiciones. O sea, vamos a pensar o por la vía del ente o por la vía de la relación, ¿sí? Si algo puede ser algo así como producto de una relación y no en sí mismo, ¿sí? Por esta vía. Y me parece que en general esta es una manera de pensar las diferencias que plantea Lacan cuando articula el psicoanálisis al sujeto de la ciencia, es para despegarse, ¿sí? Podríamos poner acá, incluso también podríamos poner acá la psicología, ¿no? Donde las cosas son, ¿sí? Donde hay, si quieren, A sin barrar, hay un criterio de normalidad operando. Bueno, no tengo claro cuántas reuniones nos lleven. Sí les iba a proponer un plan de trabajo en función del seminario 20, que es que tratemos de abordar a Frege para dar cuenta de las primeras 14 páginas de la clase de Recanati, al final de la clase 2 del seminario de Rodríguez Ponte. Si yo puedo explicar Frege en los puntos que me parecen cruciales, se tiene que entender perfectamente lo que está proponiendo ahí Recanati, porque es Frege puro en algún sentido, ¿no? No lo dice explícitamente, pero es Frege puro. Este sería como un esquema general. Significante, matemática, lógicas, conjunto, de alguna manera, este tipo, ¿sí?, de disciplinas se articulan a un uso muy particular, ¿sí?, de las letras, ¿sí? Sobre todo la matemática, ¿sí? La matemática, una definición posible de matemática sería la potencia de una escritura significante, de cómo se pueden escribir relaciones, ¿sí?, con letras vaciadas de sentido, o sea, vaciadas de significación, y que a partir de esas relaciones, ¿sí?, vaciadas de significación, estoy dando una definición recontra amplia de matemática, ¿sí? Cómo se puede tomar una letra, ¿sí?, que justamente se llama variable en la medida que no tiene en sí mismo ningún contenido, que articulado con otras variables en una relación, ¿sí?, permite de alguna manera dar cuenta, ¿sí?, de algunas cuestiones que sin ese vaciamiento de significado que se produce en tomar la letra, en este caso diríamos como significante, en tanto tal no significa nada y articulado con otros significantes, ¿sí?, permite desarrollar o desplegar, ¿sí?, cierto tipo de proposiciones que tienen una potencia explicativa del mundo, ¿sí?, muy superior, digámoslo así, a las explicaciones donde las letras tienen sentido, ¿sí?, y tienen significación, ¿sí?, que es de alguna manera ese
ese juego que queda muy claro en Newton, cuando Newton propone la fórmula de la atracción gravitatoria y vacía, ¿no? Convierte en variables, ¿sí? Las distancias, por ejemplo, y las masas de determinados planetas, los convierte en variables al vaciarlo, ¿sí? No estamos hablando, supongamos que queremos calcular la fuerza de gravitación que hay entre la Tierra y la Luna, ¿sí? Lo que Newton presenta es esa relación, ¿sí? En términos de variables, o sea, no Tierra, no Luna, sino X, Y, ¿sí? En función de sus distancias, siendo distancias nada lleno de contenido, sino en relación a una variedad de objetos que tiene un alcance, digámoslo así, universal, ¿sí? Y es la ley de gravitación universal. O sea, esa fórmula vaciada de contenido tiene una potencia explicativa que es justamente la potencia de que, podemos decir, que aparece en la relación, ¿sí? Para eso se pierde de alguna manera el ser. No es la Tierra y la Luna y sus distancias, es cualquier masa, cualquiera masas en relación a sus distancias unidas o articuladas en una relación donde no es ni la Tierra ni la Luna, sino puede ser X, Y, puede ser Júpiter, puede ser Venus, puede ser lo que sea, ¿sí? Y que da cuenta de algo, de un fenómeno, pero justamente con esta, y es importante el término, con este vaciamiento, ¿sí? Que es un primer paso a algo que estaría bueno que os empiece a entrar en las orejas, que es algo así como un movimiento hacia lo abstracto. O sea, el juego de la matemática que convierte a las letras en significantes implica un pasaje a la abstracción, y efectivamente ahí, ¿sí? Lo que se produce es una ruptura, va a decir Coiré, con el mundo, digamos, el campo de lo posible. O sea, ya no es las cosas en tanto tal, sino son relaciones que se extraen a partir de abstracciones que se presentan en fórmulas donde hay letras articuladas que no tienen nada que ver con la Luna y la Tierra, digamos, tridimensional, pero que tiene una potencia enorme, ¿sí? Y muchísimo más amplia que el caso particular para dar cuenta del orden de lo real. Porque dice así: pasaje de lo real como posible a lo real como imposible. Este imposible articulado a lo real está en el fondo, digamos, está en el centro de la cuestión de la abstracción, ¿sí? El progreso, digamos, de la ciencia puede ser planteado así, como el haber dado el paso, ¿sí? En el cual se puede, a partir de lo abstracto, dar cuenta del orden del mundo. A partir de un procedimiento de abstracción, dar cuenta del orden del mundo, ¿sí? Son lógica, conjuntos, matemática conjuntos pertenecen a la matemática, son disciplinas que están, digamos, vinculadas. Incluso Frege participa de lo que se llama el proyecto logicista, que propone, y a eso nos vamos a meter, que propone dar cuenta de una rama de la matemática que es la aritmética, y en particular los números naturales, ¿sí? Explicarlos a partir de la pura lógica, ¿sí? O sea, están imbrincados. Pero podemos decir así: la matemática hace referencia a articulaciones entre significantes vaciados de contenido y desarrollo, digamos, de consecuencias, ¿sí? De esas articulaciones, o sea, más ligado al significante como letra, y la lógica, ¿sí? Así como disciplina, podríamos pensarlo así, como articulada a los procedimientos de verdad, ¿sí? De qué modo en un razonamiento se va sosteniendo o no, ¿sí? Una verdad, ¿sí? La lógica podríamos pensarla como la disciplina que da cuenta, ¿sí? De algo así como se ordenan, se articulan los procedimientos que dan cuenta de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Es una pregunta, digamos, complicada de responder, pero al menos diríamos para la ciencia, ¿sí? La verdad es aquello que se sostiene sin contradicción, ¿sí? en una argumentación, ¿sí? De tipo consecuencia lógica. ¿Sí? Por eso me gusta pensar la lógica como procedimientos de verdad.
como el estudio de los procedimientos de verdad. Que no define qué es la verdad. En tal caso, que los procedimientos que se usan en una argumentación son válidos o no válidos. No es que la lógica define lo que es la verdad. Habla de la validez, ¿sí?, de los procedimientos. Y la matemática habla más del juego de las letras. Digo, como para ir separando campos. Bueno. Esto como introducción. Alfredo proponía la vez pasada que par lettre es un concepto al que llega Lacan después del desarrollo del seminario 20, y estaba interesante la idea de pensarlo como una consecuencia, como que llega a eso, si no era hasta el seminario 20 ser hablante, ¿sí? Lo que vamos a tratar de encontrar en Frege se articula plenamente a esto. Se articula plenamente a esto. Porque, por un lado, respecto del ser, del être, del par lettre, lo que yo les propongo es, de lo que se trata en el campo significante, es de existencia. Y acá ya, existencia no es ser, ¿sí? Existencia no es ser. No es lo mismo, es distinto la existencia que el ser, ¿sí? Y respecto del parle, que es palabra, el hablar, el hablan, yo les propongo acá ubicar la dimensión del lenguaje. Una diferencia fuerte, me parece, que uno podría proponer respecto, ya está remanida y ya está dicho, pero una diferencia fuerte entre Freud y Lacan, ¿sí?, es que Lacan parte, ¿sí?, de alguna manera de este axioma, ¿sí?, que el orden de la existencia de lo humano está vinculado estrictamente al orden del lenguaje, ¿sí? Eso no está en Freud. En Freud, como alguna vez dijo Heidegger, es una suerte de biologicismo, ¿sí? Esto sin negar lo que Lacan vio en Freud o interpreta en Freud, que Freud algo pescó de esto. De hecho, bueno, el psicoanálisis se inicia justamente por fenómenos en el cuerpo que vienen del orden del lenguaje. Esa es la histeria, o sea, el lenguaje turbando, como decía Alfredo, el cuerpo, y aparece en el cuerpo y se siente en el cuerpo y se vive en el cuerpo y es el cuerpo y es 3D y se siente y todo, pero podríamos decir así, el orden de determinación proviene estrictamente del campo del lenguaje. En ese sentido, me parece que el paso que da Lacan es como radical y absoluto. O sea, no salimos del campo no salimos de la estructura del par lettre para dar cuenta del psicoanálisis. Y esa es, de alguna manera, me parece, lo que venimos insistiendo respecto de, digamos, si hubiera que armar algún par de oposiciones, yo les diría así, ¿sí? No se trata de entes, ontológicamente hablando. A ver, lo diría mejor así. Lo que hace al orden de la existencia, ¿sí?, del par lettre, ¿sí?, no tiene nada que ver con entes en sí mismos, ontológicamente fundados, sino tiene que ver con sistemas de relaciones. Cierto tipo de relaciones que dan existencia. Ese es el pasaje que quizás condensa Frege. Si hay relaciones de las cuales pueden, de alguna manera, uso esta palabra con precaución, emerger cierto orden de existencia, ¿sí? En este esquema, acá les pondría la lógica significante,
¿sí? Y acá pondría, estoy haciendo referencia a ciertos debates epistemológicos que vamos teniendo a la vez que planteamos estos argumentos. Y acá tendríamos la lógica de la representación, ¿sí? La representación, kantianamente hablando, presupone un ente, ¿sí? Un ente perdido, un noúmeno, un dado ahí, ¿sí? Y un fenómeno, ¿sí? Que sería algo así como la representación de algo, ¿sí? Que está más allá, está perdido, pero digamos lo que aparece en el campo del ente es algo así como la representación, ¿sí? De, diría Kant, un noúmeno que está más allá, ¿sí? Inabordable, inaccesible y demás. Cuando estamos hablando de relaciones y de significantes, lo que estamos proponiendo es que la existencia no es un fenómeno, ¿sí? Representado de ningún orden noumenal, digamos, ¿no? Que está, digamos, acá sería, este sería el esquema trascendental kantiano, ¿no? Tendríamos acá algo así como una máquina de lectura de ese mundo más allá, el que no podemos abordar directamente, que nos representa el mundo en fenómenos y en representaciones. Y el mundo de la conciencia sería esto. El campo significante, y esta es una discusión que vamos a encontrar en Frege, rompe, digamos, con el esquema trascendental, ¿sí? Y podríamos decirlo así, lo que emerge del, digamos, el significante realiza las existencias. En el funcionamiento del significante, y acá tenemos que presuponer una entidad abstracta, que es el lenguaje, ¿sí? Digo abstracta en el sentido de, retomo algo que presenté el año pasado, de máquina lógica, ¿sí? Que realiza existencias, ¿sí? En el mismo funcionamiento del significante se realiza la existencia. No es que existe algo que se representa por un esquema trascendental kantiano, sino que el orden del lenguaje realiza las existencias. Con alfileres, dicho así, esto mismo, dicho así, en Frege podría ser, en Frege se concentra en lo que sería el pasaje del 0 al 1. ¿Sí? ¿Sí? Que algo ahí, ¿no? Se realiza. Otro esquema de diferencias que me parece importante articular, ¿sí? Es algo así como un pasaje de la necesidad, y cuando digo la necesidad, quizás hasta digo de la necesidad biológica, la necesidad orgánica, ¿no? De lo necesario, ¿sí? Entendido como cierta naturalidad obvia de las cosas, ¿sí? A el campo de lo que yo les propongo pensar acá, las consecuencias lógicas. O sea, la necesidad en el campo significante donde se realiza la existencia del parletre. Parletre puede ser eso, puede ser la existencia, ¿sí? En el campo significante no responde a ningún orden de necesidad, ni orgánica, ni biológica, ni natural, ni previa al lenguaje, sino, ¿sí? Que se trata de la puesta en forma de consecuencias lógicas dadas por ese orden del lenguaje. Ahí también, para separar un poco el biologicismo freudiano, que podría entenderse en esa en el lacanismo, donde la necesidad del goce quedaría del lado de la necesidad casi orgánica, y el trabajo que estamos haciendo, me parece, en el seminario 20, que es empezar a particular si gozo, si jouissance, no está del lado de la consecuencia lógica, más de que de una necesidad orgánica. Digo, yo diría así, entes y necesidades por un lado, consecuencias lógicas y relaciones por el otro. Lacan, para el orden de la existencia del hablant ser, efectivamente va a tomar esta postura en contraposición a la otra. ¿Hasta ahí vamos?
¿Una pregunta, alguna duda, alguna? Algunas citas de Lacan hablando de Frege para empezar a tomar por dónde le entra. Frege se abocó a explicar cómo todo el palabrerío, el bla bla de la palabra, desemboca en algo que toma cuerpo y en lo real. Es interesante cómo acá Lacan ya nos introduce, respecto del uso que se hace del término cuerpo en Lacan, y se acuerdan de la clase 1 del seminario 20 del el encorp, que usa como el encor, como el incorporar, lo de encarnar en un cuerpo, como el cuerpo que toma cuerpo y en lo real. El bla bla de la palabra desemboca en algo que toma cuerpo y en lo real. Si entendemos Frege, tenemos que entender esto claramente. Eso quiere decir, por ejemplo, pensar el número, ¿sí?, como un cuerpo de lo real, ¿sí? Insisto, estamos hablando en un nivel de abstracción, o sea, tenemos que hacer un salto y tenemos que tratar de pensar, ese es el esfuerzo que nos vamos a tener que dar, cómo piensa la matemática la abstracción, o sea... La cita es de unas jornadas de la escuela freudiana, los matemas del psicoanálisis, del 31 de octubre al 2 de noviembre del 76. Ultimísimo Lacan. Para que eso tome cuerpo en lo real, sigue Lacan, Frege fue llevado a hacer un juego de escrituras cuyo estatuto está aún pendiente. Este juego de escrituras es la conceptografía. O sea, Frege, para poder dar el argumento, entre otras cosas yo creo, pero para poder dar el argumento de por qué el objetivo de Frege es qué es un número, que nos parece tan natural, ya vamos a ver cómo llega, pero para dar cuenta de que es un número, el tipo formaliza la lógica. O sea, el paso que da Frege, ¿sí?, es un paso capital en la disciplina de la lógica, donde de alguna manera se desarrolla un juego. ¿Qué es formalizar? ¿Sí? Es poder dar cuenta de una disciplina, ¿sí?, en términos de fórmulas, donde está, podríamos decir así, producido al máximo el vaciamiento de significado y de contenido, y son puras relaciones, ¿sí?, entre letras, ¿sí?, que dan cuenta y explican, podemos decir, ¿sí?, el orden de los razonamientos, la validez y la consistencia de los razonamientos. ¿Sí? O sea, hace dos cosas, Frege. Esta es grosa, porque la conceptografía, bueno, todo lo que vamos a ver en fórmula de sexuación, el para todo y demás, eso, digamos, el primero que da ese paso para formalizar eso. Cuando yo digo formalizar, les propongo es construir una herramienta, una máquina, ¿sí?, que ordena y que permite hacer funcionar, ¿no?, determinados procedimientos en una determinada disciplina, ¿sí? Cuando digo una máquina, efectivamente es así, ¿no? Es una maquinita, ¿sí?, que funciona vaciada absolutamente vaciada de contenidos, que cuando eso funciona, ¿sí?, produce determinadas proposiciones, ¿sí?, funciona, es un lenguaje, ¿se entiende? Formalizar es de alguna manera, ¿sí?, construir un lenguaje de símbolos que permita, a partir de ciertos símbolos primitivos llamados axiomas, mínimos, ¿sí?, a partir de ciertas reglas de relaciones entre esos símbolos, producir una cantidad de teoremas, digamos, de proposiciones, de enunciados, de dichos, diríamos así, escritos
¿sí? Con esos axiomas y con esas reglas de transformación, y que, podríamos decir así, en la aplicación de esos axiomas, en esas reglas de transformación, llegamos a conclusiones, ¿sí? Que dan cuenta de pronto de toda una disciplina. Ese paradigma formalista lo encaró Hilbert. Para Hilbert, ¿sí? Era posible, ¿sí? Formalizar, ¿sí? Toda la matemática, toda la lógica, toda la geometría, y para los que están leyendo Gödel es el que da el hachazo en el sentido de que, podríamos decir así, la formalización de un sistema no necesariamente garantiza, ¿sí? La consistencia, ¿sí? Y que los enunciados que produce ese sistema sean decidibles, sean verdaderos o falsos. O sea, llega a esta conclusión. Vos haces la máquina lógica, todo, y Gödel dice, eso puede darte siempre un enunciado que vos no vas a saber si es verdadero o falso. Con lo cual se cae el paradigma de que la formalización iba de alguna manera a completar la matemática. Es una anécdota para los que están leyendo el libro de Gödel, que está buenísimo. No sé si se metieron, está buenísimo. Está buenísimo para estas cosas, está muy bien explicado. Bueno, la conceptografía es ese juego de escrituras que se ve llegado a Frege a hacer, porque él de alguna manera lo que quiere es dar cuenta de cómo funcionan los conceptos, y lo dice así, vaciándolos de toda psicología, o sea, haciéndolos funcionar, casi diría, como funciones. Que no es tan difícil de pensar, ¿no? Porque A es A, ¿sí? Puede ser algo así como una fórmula, pero también puede ser como un concepto, como una definición, ¿sí? Sobre todo por esta partícula, ¿sí? Que el igual funciona como es, ¿sí? Podríamos decir así, ¿no? Una idea, un concepto, se puede pensar también como una fórmula en la medida que implica la cierta asignación de ser, ¿sí? Cierta predicación de ser. Retomo, el hombre es, de la presentación de Alfredo, ¿sí? Entonces, de alguna manera la conceptografía para Frege es la herramienta lógica a partir de la cual él va a demostrar con teoremas, ¿sí? Entre otras cosas, su hipótesis es el fundamento lógico del número. Lacan dice, la lógica es la ciencia de lo real, ¿sí? Y también dice, lo real es lo que nos permite acceder, el número es lo que nos permite el acceso a lo real, ¿sí? Son dos maneras de pensar cómo entrarle a lo real. Bueno, Frege hace esa síntesis, porque Frege lo que demuestra, ¿sí? Es que el número, de alguna manera, es consecuencia, ¿sí? De la lógica. Porque hay lógica, hay número, ¿sí? Y cuando decimos que hay lógica, en el fondo Frege lo que va a decir es porque hay conceptos, ¿sí? Y el mundo humano, ¿sí? Se puede pensar como un mundo de conceptos, por no decir palabras, ¿sí? Ideas, ¿sí? Porque hay ideas, porque se piensa en conceptos, porque la realidad es de conceptos, de palabras, par lettre, ¿sí? Por eso, dice Frege, por eso hay número. Ahí se junta, dice, y este fundamento articula, ¿sí? El lenguaje lógicamente con la idea de número. En ese sentido son válidas las dos acepciones, ¿sí? La lógica como ciencia de lo real, ¿sí? Y el número nos da el acceso a lo real. A pesar de que hasta el año 80, hasta el año 1980, se presupuso que efectivamente Frege no había fallado en esta conclusión, porque el tipo tomó un camino que se le complicó, que en una de esas lo vemos, pero bueno, después del año 80 se vio que efectivamente se podía tomar otro camino, y hoy se puede decir que efectivamente Frege tenía razón, y ¿sí? Hay número, y esta es la tesis fuerte de Frege, hay número porque hay concepto. Y con concepto, digo, porque hay lenguaje, porque se habla. ¿Sí? Sí. Y con esto que acabas de decir, el número es consecuencia de la lógica. ¿Cómo pensar lo que decías hace un momento en relación a las consecuencias lógicas? Bueno, se podría decir así.
El número es la consecuencia lógica de que hay conceptos. Hay número como consecuencia lógica de que hay conceptos. Pero en un caso, pero acá, a ver, lo que decías primero era consecuencia lógica. Y lógica y consecuencia quedan unidas en la misma frase. Y acá una se desprende. Yo lo ponía en una posición a la necesidad. Yo decía, pasar del terreno a la necesidad, Sí. que es muy interesante porque toda la discusión respecto de lo que es el número transita un poco este pasaje. Porque en principio, digamos, lo que Frege va a discutir es que el número no es nada empírico. O sea, el número no está en la naturaleza. Que haya cuatro objetos en esta mesa no dice nada del número 4, no explica el número 4. Que el número 4 hay que entenderlo de otra manera. ¿Sí? Que el número tampoco es una propiedad de las cosas. ¿Sí? No es ni empírico ni es una propiedad. ¿Sí? En ese sentido, podríamos decir así, empírico y propiedad de las cosas nos dejaría el terreno de que necesariamente hay número. ¿Sí? Que es un poco como toda la filosofía matemática tomó el problema del número. Hay número porque hay cosas y porque es obvio que las cosas se cuentan y son propiedad de las cosas el número. El trabajo que hace de Frege es, digamos, discute todos esos argumentos y dice algo así como hay número, a eso trataremos de llegar porque hay conceptos funcionando. Y es una consecuencia lógica de la operación del concepto. ¿Sí? Lo corre del terreno de la necesidad, que es el primer paso que él da. Si van al libro, es el primer paso que da. No es empírico, no es inductivo, no es porque cuento 1, porque cuento 2, porque cuento 3, entonces hay 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y no es ningún predicado de nada. El número no es un predicado de algo. No es que ahí el número de objetos es 7. Y ahí funciona como predicado. Entonces por eso yo digo que hay números, porque digamos, bueno, la discusión es vasta, está desarrollada en el libro, no tiene mucho sentido que nos metemos, pero lo que sí les propongo es que está haciendo como un pasaje enorme, parece que ese es el gran salto que da Frege, hacia la idea del número, ¿sí? Pensado en un régimen de abstracción. O sea, lo arranca, ¿sí? Del campo de lo empírico, de lo inductivo, de lo predicativo, y dice, bueno, hay número por otro motivo. Y de hecho, él dice, nunca se planteó qué es un número. ¿Sí? Él va a tratar de dar cuenta qué es un número, qué cosa es un número. Y ese cosa, vamos a entenderlo en términos abstractos. ¿Sí? Esa cosa llamada número, ¿sí? Podemos decir así. Vamos a hablar de ciertas cosas abstractas, no sé cómo decirlo. ¿No? Cosas abstractas. Entonces, por ejemplo, para Frege, el número. ¿Sí? Para Cantor, por ejemplo, una cosa abstracta es el infinito. ¿Sí? Para Dedekind, una cosa abstracta es el número real. ¿Sí? Me faltaría para Gödel, una cosa abstracta es la incompletud de algunos sistemas lógicos. Cuando digo cosa abstracta es que esto tiene una entidad. ¿Sí? De alguna manera implica, por eso lo que decía Lacan, implica todo un juego de escrituras donde esto se sostiene. ¿Sí? Para dar cuenta de lo abstracto. Lo abstracto no es evidente, hay que dar un paso, que es el paso que nos cuesta a los psicoanalistas un montón. Digamos, y es el paso donde me parece Lacan todo el tiempo nos propone, que es situarnos, ¿sí? Por fuera del campo de lo posible, no comprender, ¿sí? Y tratar de movernos, ¿sí? En relación a la estructura. Y esto implica cierta relación similar entre la posición de un matemático y de un psicoanalista, en el sentido de, ¿sí? Que lo que aparece como evidente, como lo que vemos, no es fenómeno de una trasrealidad que se nos aparecería, sino implica una operación de abstracción, que eso sería, entiendo yo, la lectura que puede hacer el análisis, el que puede hacer el analista, respecto de algo así como ciertos juegos de letras. ¿Sí?
todos estos tipos, ¿sí?, desarrollaron, no sé cómo decirlo, ¿sí?, determinados conceptos, ¿sí?, que abrieron mundos. Y acá viene algo de lo de ex nihilo, ¿sí? No es que el infinito existía antes de Cantor. Se usaba la palabra infinito, pero Cantor produce cierta operación en el campo de la matemática y de la lógica y de los conjuntos que permite contar con un elemento, ¿sí?, que da cuenta, ¿sí?, de algo nuevo que no estaba antes del procedimiento que hace Cantor para producir el número infinito, ¿sí?, que nos permite operar, ¿sí?, con objetos, ¿sí?, que hasta antes eran inoperables. Eso es muy interesante en Dedekind, ¿sí? La consistencia de los números reales, ¿sí?, podríamos decir así, antes de Dedekind, ¿sí?, era un campo de números, no sé cómo decirlo, pero gráficamente sería lleno de agujeros infinitos, porque la recta real, la distancia entre cada punto es infinita, y sobre eso no se podía operar. Hasta que Dedekind hace una operación, ¿sí? Es interesante la idea de operación, porque es como hace una maniobra abstracta que permite producir, ¿sí?, determinada cosa abstracta que hace operable y que transforma, podemos decir así, los números reales en un conjunto consistente y operable. Digo para que vayamos tratando de entender qué quiere decir el salto a la abstracción, y me parece que esto está íntimamente relacionado con la idea de creación ex nihilo, ¿sí? Es que puede, ¿sí?, de la nada, o mejor dicho, del juego de pensamiento, producirse objetos, ¿sí?, que den cuenta, ¿sí?, del orden del mundo de alguna manera más potente, más operable. Acá habría que poner, por ejemplo, el ejemplo del el quinto postulado de Euclides y lo que hacen Gauss, Riemann, Lobachevsky, que es a partir de poner en discusión un postulado, inventan ex nihilo, ¿no?, otra geometría perfectamente aplicable, perfectamente consistente, funcional, y otra geometría que en principio, y este es un poquito el juego que les propongo, resultaba imposible. De hecho, Gauss cajonea todos sus estudios porque, digamos, las conclusiones a las que llegaban eran tremendamente consistentes, pero eso en el mundo que él veía y que se manifestaba no tenía ninguna aplicación, ¿sí? Después, efectivamente, todos esos desarrollos explican mucho mejor la cosmología que la geometría euclidiana. O sea, tiene una potencia que el modelo se encuentra mucho después, pero primero viene este salto abstracto, que incluso los mismos matemáticos, lógicos, no saben qué hacer con eso muchas veces. O sea, son conclusiones, el mejor ejemplo es el de la cuántica, son procedimientos que van arribando a determinados objetos y a determinadas construcciones que son intragables, ¿sí?, en el esquema de posibilidad previo a la abstracción, ¿sí? Y ese es el salto difícil de dar para cualquiera de nosotros porque implica pensar, no sé cómo decirlo, pero de otra manera, en otro registro, ¿sí? Salir del registro de lo... En términos de Coiré sería así: salir del registro de lo posible, que sería el registro de la psicóloga, ¿sí?, de lo que se puede, lo que no se puede, y empezar a pensar los problemas clínicos a partir de lo imposible. Si se piensan a partir de lo imposible, es necesario hacer alguna operación de abstracción para dar cuenta de ese orden de lo imposible. Bueno, eso, podríamos decir así, ese paso, ¿sí?, podría estar en relación a lo que Lacan plantea para el análisis, para el psicoanálisis. ¿Hay alguna pregunta? Sigo con la cita de Lacan. El hecho es que, sin que podamos saber cómo eso ocurre, el lenguaje sabe contar. O es que la gente sabe contar gracias al lenguaje. Eso no está aún transitado, pero es sorprendente que la escritura no aclare la función del número, sino por eso que llame, habiéndolo descubierto Freud, el rasgo unario. Bueno, ya saben, ya lo dijimos, todas las referencias a Freud de Lacan hay que entenderlas como una interpretación que hace Lacan, que encuentra en Freud lo que él está proponiendo para el psicoanálisis, ¿no?
En algunos casos me parece que es más claro que Freud estaba en cierta pista parecida, en otros casos me parece una maniobra argumentativa de Lacan para apoyarse en Freud para decir lo que él tiene que decir. Digo esto lo claro para despejar el malentendido habitual de que Freud y Lacan dicen lo mismo, ¿no? Parece que cuando Lacan dice rasgunario dice otra cosa que Freud. Bueno, un poquito más por acá. Sí, esto es participativo, porque apareció escrito en la pizarra, pero quizás convenga articularlo. Vos escribiste, se podría decir, ¿no? Matemática de un lado y filosofía y religión del otro. Pero Lacan establece una salvedad que hay que recordar, donde esa diferencia se pierde, a lo que Lacan me parece un poco irónica, pero muy ajustadamente llama el pecado original de la ciencia, y es que la ciencia debe sostenerse en A igual a A. ¿Vos lo escribiste? Sí. Y a nivel significante no se puede sostener. La guerra es la guerra, un centavo es un centavo, mi padre es mi padre. No es igual a... O sea, el término que aparece a la izquierda del igual no es igual que el término que aparece a la derecha. O sea, la teoría del significante, en un punto, requiere afirmar que hay un problema argumentativo en la ciencia moderna con base en matemática, y es que requiere partir que 2 igual a 2, o A igual a A para reducirlo a su expresión lógica, pero ahí el psicoanálisis, al menos en el postulado de Lacan, se distingue incluso de este principio argumentativo, donde hay como un salto ahí de la ciencia a la filosofía y la religión. Por eso Lacan lo llama el pecado original. Muy bien. Muy bien. No logra la matemática escapar del 2 igual a 2 o de A igual a A, y nosotros que no podemos sostenernos en A igual a A o X igual a X, tenemos el problema que no podemos desarrollar una teoría tan consistente como la matemática. O sea, no digo que sea gran negocio el que hacemos nosotros, porque tenemos resuelto ese problema, pero después no podemos hacer una teoría medianamente consistente de nada. Sí, ampliando tu comentario, Alfredo, creo yo que en el fondo de esta cuestión está el problema de la identidad, lo que es idéntico a sí mismo, ¿sí? Que está en el centro del argumento de Frege. Y si partimos de que el psicoanálisis postula, ¿sí? Que el funcionamiento del significante, ¿sí? Lo que produce, ¿sí? Es falta en ser, ¿sí? O lo que se decía en tu presentación, Alfredo, el hombre es predicado infinito, o sea, que no se arriba nunca a la identidad en el orden significante, o sea, podríamos decir así, es imposible decir lo que es, ¿sí? En una estructura significante, ¿sí? Porque el significante, me meto un poquito con Recanati, ¿sí? Es como una máquina lógica que no puede dejar de predicar, ¿sí? A partir de un punto de inicio fundamental, que es la falta en ser. Es como si el argumento Recanati fregiano sea así, porque hay falta en ser, ¿sí? Porque hay algo así como el concepto no idéntico a sí mismo, ¿sí? Se dispara, ¿sí? Una máquina, ¿sí? De producción, digamos así, de consecuencias lógicas, ¿sí? Que en el caso del significante, ¿sí? da la lengua, da el hablar, da el parle, ¿sí? Que es como sería el intento de realización de un ser en el campo del lenguaje. Eso es el funcionamiento del significante. Y en el caso de Frege, ¿sí? La idea
de que hay un concepto que no es idéntico, que existe el concepto no idéntico a sí mismo, o sea, algo así como que A distinto de A, ni más ni menos, ¿sí? Eso de alguna manera dispara la necesidad del número. Cuando digo dispara, es pone a funcionar una máquina lógica que da cuenta de lo que es el número. Eso vamos a llegar. Pero efectivamente, ahí hay un punto que tiene que ver con qué es lo que es, ¿sí? Que es lo que yo decía del lado del ente, ¿sí? Y le propondría decir cómo se puede llegar a la existencia por la vía de un sistema de relaciones, de un sistema de entidades, ¿sí? Cuando digo un sistema de relaciones, digo también, insisto en esta idea que presenté el año pasado de máquina lógica, ¿sí? Una máquina lógica que no es la computadora. Digo, las máquinas lógicas, un discurso podría ser una máquina lógica, ¿sí? Que produce, que realiza existencias, ¿sí? Eso es muy interesante, digamos, para pensar la política, por ejemplo, ¿no? No sé ustedes qué piensan, pero estamos siendo testigos de linchamientos, ¿no? Eso, no sé qué impresión les da a ustedes. Mi impresión es que estamos, es el huevo de la serpiente, digo, ¿no? Se están matando tipos en la calle, se está proliferando eso, ¿sí? Empieza a pasar algo que no pasaba, ¿sí? Donde la gente mata ladrones. Eso que se realiza, ¿sí? Se puede pensar como una consecuencia de un discurso. Si hay una máquina lógica que está funcionando, entiendo yo el discurso de la inseguridad, ¿sí? En el cual hay un sector, ¿sí? que propone que hay que matarlos a todos, ¿sí? Y eso está realizándose, ¿sí? Eso está pasando. Son esos fenómenos discursivos. O sea, no es que pasó un caso, entran a 10, 12, 14 y esto va en aumento. Esto no creo que se pare fácil esta movida. De hecho, yo creo que va a empeorar, porque el pibe que va a afanar ahora con un fierro y no te va a arrebatar la cartera, te pegan un tiro, pues sabe que lo matan. Detalles, pero digo, para pensar como el orden de las existencias del lenguaje, ¿sí? Se pueden pensar, y la política me parece muy interesante ese campo, como consecuencias de discursos, ¿sí? No como fenómenos aislados en sí mismos, ¿no? El campo, me parece, también de la existencia del lenguaje de cada quien también puede ser pensado, ¿sí? Como la idea de consecuencias lógicas, ¿sí? Que no quiere decir que no sea sin cuerpo. Digo, cuando decimos la relación al cuerpo y al orgánico es como causa, como fuente de determinación, pero efectivamente los discursos, digo, al chorro que cagaron a palos y le partieron la cabeza y perdió masa encefálica, le tocó el cuerpo el discurso, y está tocando cuerpo, todo el tiempo está el cuerpo tocado por el discurso turbado, ¿sí? No es que eso no existe, no tiene el orden de determinación que uno presupondría en el campo del psicoanálisis, al menos lacaniano, que ahí está la causa o el origen, pero que todo esto incide en el cuerpo, no hay duda. Sí. Quería retomar en verdad algo que mencionaste al principio y no me quedó muy claro, quizás no lo comprendí. Y es básicamente sobre la diferencia entre lo real y la verdad, o lo verdadero. Porque por un lado, Lacan define la lógica como la ciencia de lo real, y me pareció, vos en un momento hablaste de la lógica en relación a la verdad. Sí. Te quería preguntar sobre esa diferencia y nada, y si podías decir algo con respecto a una posible articulación, es así, una tarea tremenda, ¿no? Pero una pequeña articulación, porque se dice a menudo, está en Lacan, que el psicoanálisis apunta hacia lo real, y la pregunta justamente sobre, bueno, ¿qué sucede entonces con la verdadera, con la verdad que parece estar del lado de la dimensión del sentido, si lo real está, por eso? Sí, sí. Sí, está buena la pregunta. Yo cuando lo dije, ay, ¿por qué lo dije? Cuando dije verdad. Porque en rigor, el sujeto de la ciencia es de alguna manera asumir, ¿sí? Que no hay verdad trascendente. O sea, no pensar la verdad como un lugar de llegada,
¿sí? Y se trata más bien de algo así como digamos, de procedimientos válidos y consistentes. Y sería la consecuencia de procedimientos válidos y consistentes, ¿sí? Con lo cual, efectivamente, en el campo de la ciencia, la verdad está perdida. Es lo que dice Lacan, que el psicoanálisis viene a recuperar algo del orden de la verdad que está forcluido en el campo de la ciencia. Eso para ordenar los términos. La relación lógica a la verdad, yo decía como procedimiento de verdad, digo en tanto procedimiento formal de validez y consistencia de secuencias y órdenes de razonamientos, ¿sí? Que nos permiten, digamos, partir de determinadas hipótesis y sostener que tal conclusión es válida, ¿sí? En términos lógicos, ¿sí? Puramente lógicos. Eso por supuesto, en términos formales, se puede aplicar, digamos así, a determinados modelos, ¿sí? Y se puede llegar a decir, es verdad que si partimos de tal, llegamos a tal, en tanto modelo, ¿sí? Pero la lógica, en algún sentido, está desprendida de la idea de verdad, ¿sí? Como trascendente, y lo que de alguna manera codifica o formaliza son procedimientos de razonamiento, ¿sí? Donde no tiene nada que ver ahí la verdad, sino en este caso la validez y la consistencia de esos razonamientos, ¿sí? Es algo así como un terreno. Hay una frase de una... Es otra de las citas que yo les proponía tomar de Frege, que es un autocomentario que hace Lacan en un congreso de la Grand Mot el 2 de noviembre del 73, ¿sí? Son referencias a Frege para ir matizando la cosa. Dice, los números en efecto pertenecen a lo real. Es sobre esto que Frege pone el acento. Los números pertenecen a lo real. ¿Por qué esos seres, tan presa de lo imaginario como cualquier animal, o sea el parletre, ¿sí? Tienen acceso a eso real que hay en el número? En este sentido no tiene nada que ver con lo que los números tienen de real, pero abre una visión de conjunto, una pequeña abertura sobre lo que puede dar cuenta de la entrada de lo real en el mundo del ser hablante. Queda bien entendido que su ser le viene de la palabra. Sospechemos que la palabra tiene la misma dichomensión, la misma dimensión, gracias a la cual lo único que es real y que no puede inscribirse con ella es la razón sexual. Bueno, esto es otro tema. Este es otro tema que articula con Seminario 20, ¿sí? De la relación, digamos, digamos, el ser sexuado en función de cómo se articula el lenguaje. Pero lo dejo ahí. Pero hay algo que me interesaba, que es esto. La condición de que esa razón, la razón sexual, la cual está efectivamente en lo real, le sea a esa especie inaccesible que se encadena la intrusión de esa parte al menos del resto de real que nos es dada en el número. Repito. La razón sexual que está efectivamente en lo real, ¿sí? Está relacionada, ¿sí? Con esa especie inaccesible que se encadena la intrusión de esa parte al menos del resto de real que nos es dado en el número. O sea, fíjense, tomemos entre paréntesis lo de razón sexual, recordémoslo para la presentación que está haciendo Alfredo, tengámoslo ahí, que algo de eso va, pero el punto es, ¿qué está queriendo decir ahí con lo real y el número? Eso es lo que yo quisiera desarrollar hoy o la próxima. Y ahora viene el párrafo que te quería comentar, Bruno, en función de tu pregunta. Esto sucede en un ser, como se dice, viviente, ¿sí? Esta relación al número y lo real, ¿sí? Al número real que viene del pensamiento, viene de la palabra, ¿sí? En un ser, como se dice, viviente, del cual lo menos que se puede decir es que se distingue de los demás por el hecho de que, como dice Heidegger, habita el lenguaje. Este ser se distingue, el parletre, se distingue por esa morada,
la cual es una morada fofa, ¿sí? Fofa en el sentido que lo hace plegarse a ese ser, ¿sí?, hacia toda serie de conceptos. Como dije para empezar, Begriff. Begriff es concepto en alemán y es una idea clave del desarrollo que hace Frege respecto del número. El número y el concepto es el número y el Begriff, que no son sino toneles, así piensa el Begriff, todos ellos a cada cual más fútil, es decir, con fugas. Es Lacan, compleja la frase, pero morada fofa, que el ser habita el lenguaje. Una morada fofa podría ser que el ser habita el lenguaje plegado, ¿sí?, a conceptos, ¿sí?, que el concepto, ¿sí?, da mundo, ¿sí? Ahora vamos a meternos un poquito en cómo pensar qué es un concepto, cómo un concepto da cuenta del mundo, ¿sí? Y que de alguna manera sostener un concepto, sea lo que sea sostener un concepto, ¿sí?, diría, bajo la aplicación de cierta consecuencia lógica que sostiene determinado concepto, arma un mundo, ¿sí?, que en su fofez, en su cosa fofa, ¿sí?, puede mutar, puede transmutar y puede transformarse en otro modo de ser. Quiero decir, fíjense cómo está articulado el ser del par lettre, ¿sí?, a la idea de los conceptos en los que se sostiene el mundo, ¿sí? Y en ese sentido me parece que habilita una vía para pensar el psicoanálisis, ¿sí?, respecto de cómo nos metemos en relación a cierto campo del lenguaje, ¿sí?, pensar así el psicoanálisis, como nosotros, de alguna manera, como analistas, podemos escribir algo así como relaciones de conjuntos que puedan, a su vez, conjuntarse en otros nuevos conjuntos, y ahí tienen una pista para leer Recanati, ¿sí?, donde no existe el conjunto de todos los conjuntos, sino vivimos conjuntando conjuntos, digamos, ¿no? Pregunte. Quería decir que esa cita además hace referencia clara a Heidegger, ¿no? Me parece, la idea del lenguaje como la morada. Pero lo que pasa es que dándole una vuelta de tuerca, justamente me parece que diferenciando la filosofía podría ser de la matemática, entendiendo ahí el concepto del lado de Frege. Sí. Sí. Básicamente quería preguntar, es una pregunta de curioso, si has identificado en algún lugar donde Lacan haga mención explícita de las lógicas no clásicas del siglo XX, porque yo estaba leyendo un artículo de tal Morales Asensio, divulgador de la lógica, donde todas estas lógicas empiezan a surgir a partir de la incorporación al corpus clásico de objetos lingüísticos, las modalidades, los modalizadores. Y encontré una frase muy breve, la comparto, dice, me pareció ultra lacaniana: no hay que dar al lenguaje por imposible para la lógica formal, o visto por otro lado, no hay que pensar que el lenguaje natural puede escapar a la lógica. Me parece que hay un punto de articulación interesantísimo. No sé si Lacan menciona explícitamente alguna de las lógicas polivalentes, paraconsistentes, algo. Que yo sepa no, pero lógica modal sí. O sea, hay un montón de lógicas. La lógica modal es como un término que engloba un montón de lógicas. Sí, la de las posibilidades, digamos, ¿no? Modal es eso, es que necesario, posible, ¿no? Esas articulaciones. Sí, a ver, se me escapa, no estoy trabajando porque se escapa a mis posibilidades acá la relación que Lacan hace con la lógica. Es un laburo que sería fundamental e interesante hacer, ¿no? Yo creo que esto vamos a un nivel, te diría, previo a eso, ¿sí? Y que podríamos decir así, si tomáramos la articulación Frege-Lacan, ¿sí? Hay número porque hay existencias. O sea, que algo exista implica necesariamente que hay número. No hay cultura que haya desarrollado, ¿sí? Ningún tipo de idea, de lenguaje, ¿sí?, por separado de un sistema de cuenta y de número, ¿sí?
Es un término que usa Lacan. El término existencia. Yo creo que lo usa Lacan. Me gustaría... ¿Qué es existencia? ¿Qué es algo que existe, que vive? No. Par lettre. El lettre acá es el ser del hablar. Y ese ser del hablar les propongo pensarlo como existencia. Y cuando propongo pensarlo como existencia, le propongo pensarlo como una relación. Pero lo pensás como ser, lo pensás como esencia. No, como existencia, como afuera. No está definido y es... Es afuera, siempre es afuera, cualquier filosofía. De acuerdo. Yo lo que propongo acá es pensar existencia como consecuencia de una relación y no como algo en sí mismo, que pongo de ese lado al ser o al ente. ¿Sí? ¿Sí? Eso es algo que me sirve a mí. No. Habría que buscarlo en Lacan, a ver si Lacan lo usa igual. Me sirve a mí. ¿Sí? La idea de diferenciar ser de existencia, o ser o ente de existencia. Y la existencia, como este ser fuera, ¿no? El fuera de, pensarlo como una consecuencia de una relación. Y cuando digo consecuencia de una relación, lo despego plenamente de algo que sea en sí mismo. Trabajar lo que preguntaba Bruno de verdad. Y para trabajar lo que preguntaba Bruno de verdad, para la lógica, que la fórmula que dice de la lógica o la descripción de la lógica como ciencia de los argumentos verdaderos es canónica, es una definición canónica de lógica. Lo que no está como canon es la lógica como ciencia de lo real. Si hacemos el pasaje de entender a lo real como lo imposible, entonces hay una forma de contestar a la pregunta, porque podrías escribir vos, por ejemplo, ahora, ¿no? B corta, igual F. O sea, verdad, la tabla de verdad, ¿se acuerdan? Verdadero igual falso. Es imposible. En las tablas de verdad, bivalentes, los verdaderos. ¿Se acuerdan? Verdadero, falso, verdadero. Según qué operador, ¿no? Entonces, BB. Este es según qué operador. Este es el operador O. No, el operador I. Y, por eso, entonces, verdadero y verdadero, es imposible que el resultado sea falso. Este es el operador I. ¿Me siguen? Por lo cual estamos trabajando con verdad y con imposible lógico. Pero ahí verdad, porque siempre se escapa la liebre para el otro lado. Porque estamos criados. Verdad no es nada más que una letra. No es adequatio res ad intellectum, o la verdad revelada, o la verdad en Cristo. Es una proposición. Cualquiera, vaciada de... Esa letra da cuenta de una proposición. Por eso, si esa... esperamos que lo que la lógica trabaja, la lógica con la que está trabajando Martín, a partir de Bull, de Frege, la lógica moderna, la lógica simbólica, en ella, ¿verdad? De vuelta, es una letra. Lo que pasa es que se nos arma el problema cuando nos olvidamos de ello y entonces vamos al concepto de verdad más tradicional, como por ejemplo adecuación, como sí. La gente discute, esto no es verdad, es así. Cuando se empiezan a argumentar así, se hace uso de una idea de verdad donde se quiere decir que no es una mera letra. Pero es una petición de principio, que la verdad no sea una letra B corta, es una petición de principio. ¿Dónde está esa otra verdad que no es una letra? Sí, ¿Dónde está esa verdad garantizada que podríamos decir que jamás dejaría de ser verdad en otro contexto? Sí, claro, ahí tenés la clave, es el contexto, porque lo que los lógicos dicen es, te garantizo por lógica simbólica que si Q es verdadero y P es verdadero, Q y P son verdaderos. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Sí? Te garantizo eso. Ahora, no es problema de la lógica, ¿sí? El contexto en el cual vos metés un argumento en Q y das cuenta si eso es verdad o no. Tenemos que sería... Acá me pierdo, ¿no? Para que P y Q sean verdaderos no hace falta un contenido, digamos, ahí. No. Una mera letra. No. Sino como definir. Ahí ya saliste en la lógica. Bueno, está bien, sí. Ahí estás en la semana. Salgo de la lógica para, digamos, para pensar justamente cuando Lacan
diferencia real de verdad y si existe una diferencia justamente en este término. Está bien, entendemos lo real como lo imposible y yo ahí te sigo y lo comprendo del psicoanálisis, pero cuando pensamos en lo verdadero del psicoanálisis, cuando se piensa, por ejemplo, que la ciencia concluye la verdad. Sí. Por eso estaba pensando justamente del contenido. La ciencia construye cualquier cosa que sea la verdad que no sea la cosa. No, pero el psicoanálisis también diría la verdad del mundo. No, recupera. Pero es otra cosa. Para mí es otra cosa. Pero es otra cosa. ¿Qué quiere decir que el psicoanálisis? Si la ciencia construye la verdad, solo se queda con la letra B corta. El psicoanálisis también construye la verdad y se queda con la letra. Y No, dice que no. Recupera la verdad. De verdad. Claro, pero por ahí lo que uno está trabajando es por la recuperación de la verdad. Sí, pero ahí ya cambiaste de plano. Saliste de la lógica y te metiste en sujeto. Te doy un ejemplo de la ciencia. Para Einstein era absolutamente falsa la posibilidad de la cuántica. Para Einstein era absolutamente falsa la posibilidad de la cuántica. Lo que para él era absolutamente verdad. Eso es verdad para el psicoanálisis. Pero no es B corta para la ciencia. De hecho se equivocó. Y no le importó a nadie, salvo los 30 años que le hizo perder a la ciencia, los congresos Solway y todas las veces que hubo que convencer al doctor Einstein de que se equivocaba. Porque no significa, porque para Einstein era verdad que no podía ser que la luna, si uno cierra los ojos, desaparezca. Y sin embargo para la cuántica, si uno cierra los ojos, la luna desaparece, no existe. Y la gente decía, eso no puede ser verdad para mí. Bueno, ese verdad para mí, eso es la verdad que recupera el psicoanálisis. Estando advertidos que cuando uno vaya a la lógica de esa verdad, se te va a presentar esa tabla. Ah, entonces yo estaba engañado. Y sí, quizás usted estaba engañado. Visto así, no, dicho así, entonces no era como yo creí siempre que era. Así, pues. Entonces ya la recupera, pero no imposibilitado de hacer olvidar ese paso dado por Occidente. La recupera, pero ya la recupera como así. Para usted, en ese contexto. En otro contexto, en otro mundo posible, como Kripke, no, en otro mundo posible, no. Pero en lógica no hay problema que sea ciencia de lo real como imposible y que se trabaje con verdad. Pero corta. Alguna de las cosas que yo estuve estudiando el año pasado tiene que ver con que el psicoanálisis, así como planteaba Martín, que estamos trabajando con sistemas lógicos y no trabajamos el en sí mismo, sino la relación con la que trabaja Lacan es verdad y saber. Y en ese punto la verdad queda del lado de lo real, de lo imposible, del límite de un saber. Lo articula como si fuera el agujero del toro en esa relación de saber y verdad, ¿no? Me parece que en ese sentido también se articula con lo real, con lo imposible, con el límite. Bueno, porque estamos en donde tendremos que estar, porque no hay una definición de verdad para Lacan. Si lo trabajas en lógica, tendrá que ver con esto. Si lo trabajas en relación a la producción de la verdad de la ciencia y cómo recupera el psicoanálisis en otro contexto, si es en relación al saber, será el límite. No sé si entienden lo que estoy diciendo. El amor en la clase 1 del seminario 20 es hacer de 2 1 y olvidar el deseo. El amor también es dar lo que no se tiene a quien no lo es. O sea, depende de qué contexto uno trabaje el amor en Lacan, tendrá otra definición, porque la enseñanza de Lacan, como todas las enseñanzas, se caracteriza por no tener una única definición estable de las cosas. Entonces es cierto que verdad tiene muchas acepciones en la enseñanza de Lacan, como límite del saber, como lo forcluido por la ciencia, como lo que trabaja la lógica, que es ciencia de lo real como lo imposible. Hay que estar advertido que uno puede trabajar con concepciones muy rigurosas de los conceptos de Lacan, pero no creer que por eso son únicas esas definiciones o concepciones. O sea, hay que ser riguroso
sin perder de vista que las definiciones de los conceptos son múltiples en Lacan. Deseo es definido de 80 veces distinta, inconsciente, sujeto. Hay pocas que son canon. Significante lo que representa a un sujeto por otro significante y viceversa. Y uno o dos más son canon. Después todas las demás son contextuales. Sí, y por eso me parece que una manera potente de leer a Lacan es siempre situar en qué contexto está planteado. Digo, en general se tiende a leer a Lacan presuponiendo que el contexto es siempre el mismo de los términos. Y una tarea que me parece que es muy fructífera es que cuando está hablando de algo, poder ubicar en relación a qué lo está diciendo, porque puede estar usando verdad en relación a un problema que no es el mismo que usa cuando después usa verdad en relación a otro problema, que es el tema del contexto. ¿Sí? En ese sentido, la lectura de Paidós es muy paupérrima porque pierde mucho de las referencias de contexto que tiene Staferla o ni que decir Rodríguez Ponte, donde está muy claro, digamos, el establecimiento de Paidós borra justamente las marcas contextuales que permiten muchas veces situar el problema. Lacan no te va a armar una definición taxativa, sino en tal caso te va a dar cuenta del contexto y dejar medio un agujero, ¿sí?, el problema que está planteando para que vos hagas tu lectura, ¿no? Bueno, volviendo a esta introducción de Frege, digámoslo así, la tesis de Frege es lo siguiente, ¿sí? Él va a hablar, ¿sí?, de los fundamentos de la aritmética. La aritmética es la ciencia, la disciplina de la matemática que estudia los sistemas de números, ¿sí? Y la pregunta que él se hace es, habiendo descartado que los números no están en la naturaleza, o sea, no son empíricos, no hay nada en la naturaleza que pueda explicar por qué hay número, ¿sí? Algo así como que el número viene de otro lado, que no parte de ningún procedimiento inductivo. O sea, yo pongo uno más una lapicera, más otra lapicera, más el celular, más la hoja, y eso de ninguna manera explica la existencia del 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y tampoco es un predicado de las cosas. No es que las cosas tienen número, ¿sí? Y llega un poco a esta conclusión en la página 41. Las verdades aritméticas, ¿sí?, dice, rigen el dominio de lo numerable. Y con esto numerable, lo contable. Este lo abarca todo. Dice, pues no solo le pertenece a lo real, y acá habla como lo real empírico, lo contable, lo numerable, sino también a lo intuible, sino también a todo lo pensable. Y la pregunta que dice es, ¿no deberían estar pues las leyes de los números en íntima conexión con las del pensamiento? Esa es la hipótesis, y yo creo que ahí es donde muerde Lacan, donde hay relación. ¿Cómo? No, estos son los fundamentos de la aritmética. 41. Abajo. Un dato. Hay una pista muy interesante para mí que me llama la atención. No termino de entender el alcance, como tantas cosas de las que estoy hablando, que veo cierta perspectiva, pero entiendo que pueden ser campos más vastos. Que en la conceptografía, en la introducción, se le está proponiendo. En la conceptografía es como así, como digamos, las herramientas para pensar los procedimientos de deducción formal de las cadenas de razonamientos, ¿sí?, que garanticen, ¿sí?, la transmisión de la verdad en el sentido de B corta,
formalmente, digamos, como reglas de cálculos, ¿no? Y ahí simbolitos y cosas. Y él dice, de esto se podría armar una topología. O sea, me di cuenta que con esta máquina conceptual podemos armar una topología, ¿sí? Se puede dar cuenta de la topología a partir de, digamos, esta máquina lógica. Nunca se me había ocurrido, no sé qué piensan, que la topología puede ser pensada como una geometría lógica. O sea, como, digamos, de la geometría, ¿sí?, tomada a partir de, digamos, algo así, los fundamentos lógicos. La idea de continuidad, de discontinuidad, de agujero, entendido no como entidades, sino como relaciones entre puntos que se organizan lógicamente. No había escuchado nunca esa definición, pero la pista me viene por ahí. Y me viene por ahí también en la medida de que hay una idea central de la cual parte Frege y que desarrolla la conceptografía, que es poner algo así como en equivalencia, ¿sí?, la idea de conjunto como teoría de conjuntos con la idea de concepto con la idea de función, ¿sí? O sea, de alguna manera lo que hace Frege en la conceptografía es que funcionaliza de alguna manera los conceptos, o sea, presentar un concepto como una función que tiene algo que ver con cómo entender un conjunto. Y yo les diría así, en un sentido abusivo tal vez del término, ¿sí?, como estos términos dan cuenta de las existencias. En el campo del lenguaje. Entonces, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta las 10, perfecto. Bueno. Bueno, desarrollo esto y pararía para intercambios. Desarrollo esto último y pararía para intercambios. Porque me parece que hay algo clave que es... Pensemos el concepto así. ¿Qué es un concepto? Como conjunto. Puede ser una idea. Podría ser una idea. Podría ser, por ejemplo, los habitantes nacidos en la República Argentina. ¿Sí? Las personas que nacieron en la República Argentina. Ese es un concepto, un conjunto, ¿sí?, dado por definición. ¿Sí? ¿Sí? Dada esa definición, se produce una maniobra, que es justamente que algo se conjunta. Hago este movimiento. O sea, algo queda recortado, ¿sí?, del campo del todo, ¿sí?, que son, así, las personas nacidas en la República Argentina. Esa es una dimensión unificante, ¿sí?, que tiene el conjunto o el concepto. O sea, se produce una maniobra de unificación, que podríamos decir así: si este es el campo del todo, ¿sí?, cuando uno enuncia un concepto, lo que produce es un límite, por acá algo de la superficie y la topología, por acá algo de un límite que separa, ¿sí?, el campo del todo, de lo todo existente, ¿sí?, ¿no?, separa algo que en este sentido funciona como uno, ¿sí?, que son algo así como los ciudadanos nacidos en la República Argentina, los habitantes, vamos a ver los habitantes de la República Argentina, ¿sí? Que esta dimensión, que es la dimensión del uno, ¿sí?, está íntimamente ligada al desarrollo que va a hacer Frege del número, y es lo que, digamos, hay dos dimensiones en relación al concepto. Uno es una dimensión, podríamos decir así, unificante,
que en alemán es Einheit. Einheit. ¿Sí? Que es la unicidad, los habitantes de la República Argentina. Pero en esa misma definición del concepto, pasa otra cosa, que es que inmediatamente aparecen, así como se produce un recorte del campo, aparecen inmediatamente ahí objetos, ¿sí?, que no son uno, ¿sí?, que son distintos, ¿sí?, pero que quedan adentro del campo del concepto recortado, digamos, unitariamente. Esta dimensión, ¿sí?, es la que Lacan va a tomar, y va a tomar obviamente Frege, es el Einzigkeit. O sea, pasa algo raro de esta índole cuando uno define un concepto. Se recorta algo como uno, pero a su vez, ¿sí?, se recortan dentro de ese uno distintas unidades, distintos objetos. O sea, se recorta un campo, ¿sí?, bajo el cual caen determinados objetos. ¿Sí? Piensen para cualquier concepto esas dos dimensiones. Hay una dimensión unificante y hay una dimensión diferenciante de los objetos que caen sobre ese campo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Esto es clave. Cuando Lacan dice rasgo unario, y en general se remite al huesito donde están contadas, ponele, los antílopes muertos y cazados, ¿sí?, en general se lee como, él dice, están las líneas así y está esta línea que atraviesa, ¿no? Entonces, digamos, la Vulgata entiende que el rasgo unario es la marca en el hueso. Y esa marca en el hueso. Yo entiendo que el rasgo unario acá está tomado como esa marca transversal que unifica las diferencias. Como si dijéramos la misma lógica. O sea, esto hace a la definición del concepto, a la unidad, a la Einheit, y a su vez aparece la diferencia, los distintos objetos que caen bajo esa unicidad. ¿Sí? O sea, esta es una primera idea necesaria para pensar el Begriff. Concepto es Begriff. La morada fofa del lenguaje en la que habita el ser hablante es una morada que se constituye bajo esta doble maniobra, donde algo se hace uno, ¿sí?, en la medida que se establece el concepto, que se introduce el concepto, pero a su vez eso, ¿sí?, organiza un campo de objetos necesariamente que le pertenecen, pero que son distintos, podríamos decirlo así, al uno del concepto. ¿Sí? Esta es una primera introducción que dejaría planteada para empezar a introducir la próxima. Yo pararía acá por lo bodoque de los argumentos, pararía acá, pero es una primera pista que les diría que tengamos en cuenta para empezar a introducir esta relación que produce Frege entre el concepto y el número, porque de acá vamos de alguna manera camino a entender qué es un número, ¿sí? Y es esta potencia, esta propiedad que tienen los conceptos de unicidad respecto de un campo y de diferenciabilidad, por decirlo así, de objetos que se entienden, ¿no? Se arman, hay dos niveles de uno, el nivel de unicidad y el nivel de la unidad. Hay unidad, ¿sí? Bueno, yo pararía acá, dejaría para preguntas porque me parece que lo que viene es desarrollar a partir de esto. Para articular más cosas de Lacan, es una enseñanza muy, muy vasta y que no están todas presentadas.
lo que se podría suponer que el conjunto separa y unifica respecto de, por ejemplo, el círculo que trazó Martín respecto del marco negro de la pizarra, ¿no? Eso en lógica, en algunas lógicas, se llama universo de discurso. El autor de referencia es Augustus de Morgan. Lacan sostiene que no hay universo de discurso. Esa es una idea para pensar. Porque si no, el diablo te mete la cola por ahí. De que habría un todo preexistente y que de ese todo preexistente la maniobra conjuntística sería aislar un sector o un grupo de elementos. Pero el asunto es si uno supone o no supone la existencia de lo que se llama el universo de discurso. Hay formas de decirlo, ¿no? Podríamos decir que el conjunto separa, o también podríamos decir que el conjunto crea, así como universo de discurso sería otro conjunto creado discursivamente, sí, pero que tiene la desgracia del conjunto universal, que es de alguna manera contradictorio a las leyes de la teoría de conjuntos. Tanto por la paradoja de Cantor como por la paradoja de Russell, el conjunto universal es contradictorio. El catálogo de todos los catálogos. Aparece una contradicción ahí que después veremos si se sostiene o no se sostiene, no importa. Pero lo que yo quería que ustedes tengan presente era el problema del englobamiento mayor. Porque se presenta siempre ese problema. Si uno no destaca bien, bueno. En Recanati está exactamente ese problema planteado, y que es la ilusión, o sea, efectivamente el conjunto recorta, ¿sí? Crea, ¿sí? Ex nihilo, por su propia definición, un campo unitario y a su vez de objetos que caen bajo ese campo unitario diferentes, ¿sí? Pero la falacia del conjunto universal, y es muy fácil presentarla así. Yo planteo el conjunto universal y digo, dentro de ese conjunto universal recorto determinados conjuntos, pero la potencia del pensamiento y del lenguaje puedo hacer de ese conjunto universal, ¿sí? Un elemento de otro conjunto. Por ejemplo, el conjunto universal más una manzana, qué sé yo. Entonces, podemos decir, la lógica del concepto, ¿sí? Hace que puedo hacer de cualquier conjunto un elemento que forme parte de otro conjunto. La ilusión, podríamos decir así, que a la que iba Alfredo, la ilusión, que es una ilusión del lenguaje, es que existiría el conjunto de todos los conjuntos, ¿sí? Que tendría que ver con el A sin barrar, o sea, habría un conjunto de todos los conjuntos, pero miren qué fácil. Miren qué fácil. Yo invento el conjunto de todos los conjuntos en un conjunto, que digo, el conjunto de todos los conjuntos, el conjunto de todos los conjuntos más nosotros. O sea, puedo decirlo. Entonces, el conjunto de todos los conjuntos, ahí funciona como un conjunto, ¿sí? ¿Se entiende a lo que voy? Digo, se puede hacer una operación, ¿sí? De pensamiento en el cual el conjunto, digamos, nunca se puede llegar a definir el conjunto de todos los conjuntos, porque eso mismo puedo hacerlo un conjunto, ¿sí? Que lo pongo en relación a otra cosa. Más uno, ¿sí? Se me ocurre algo, a ver si tiene relación con esto, en función de lo que dijiste hace un momento respecto de posible articulación, lógica, topología, geometría lógica. No me quiero meter en cuál es el estatuto formal lógico de la topología, porque eso es un tema para los matemáticos también. Pero el tema de lo que estamos trabajando de la clase 1 del seminario 20, vamos a empezar a trabajar el espacio compacto. Sí. El espacio compacto se puede pensar en función de la teoría de conjuntos, es decir, de hecho el espacio compacto tiene propiedades muy similares o casi idénticas a los conjuntos finitos. Lo estaba viendo en los agregados que hace Rodríguez Ponte, donde sitúa espacio de referencia como fundamental, y
se me ocurrió que por ahí el problema del englobamiento mayor podría resolverse si uno dice, bueno, elijo este espacio de referencia sin presuponer de que hay algo que lo englobe, que lo complete. Es decir, no tiene sentido si no situás un espacio de referencia sobre el que trabajás. No sé si eso podría resolver el problema de la presuposición de que el universo último y donde podría ser. Es cierto que el espacio compacto él lo define como en función del aspecto de referencia, y no sé si va en la línea que vos decís. Claro, para poder trabajar es necesario recortar un espacio de referencia que no presupone la preexistencia de otro espacio, es decir, trabajás sobre eso y aplicás propiedades y un tratamiento sobre eso. No sé si... Sí. Hay una tensión entre dos límites en lo que vamos a desarrollar. Uno, sin duda, es lo que dijo Alfredo, que es el conjunto de todos los conjuntos. Eso está en Recanati, que sería como el límite infinito superior, ¿sí? Y hay otro límite, podemos decir, nos vamos a mover entre dos límites, y otro límite que, digamos, tenemos por un lado el conjunto de todos los conjuntos, y por otro lado tenemos este límite que es el conjunto imposible, o el conjunto de lo no idéntico a sí mismo, ¿sí? Que sería como el límite inferior, ¿sí? Son, de alguna manera, y es importante esto, son como dos agujeros, ¿sí? Lo no idéntico a sí mismo, ¿sí? Funciona en relación al pensamiento como un agujero, sería el imposible. Lo no idéntico es lo que no es igual a sí mismo, y tiene una cualidad de oquedad, digamos, de agujero para el sistema fregiano, digamos así, porque hay conceptos que los conceptos recortan, ¿sí? Cierta unidad y ciertos objetos, ¿sí? Que se diferencian. Hay un conjunto en particular, ¿sí? Que es el conjunto, ¿sí? El concepto de lo que no es idéntico a sí mismo, bajo el cual necesariamente no cae ningún objeto, ¿sí? Que produce, de alguna manera, algo así como un agujero, ¿sí? Como un agujero en la medida de que es un concepto imposible, ¿sí? De ahí va a partir Frege, de ahí va a partir incluso para pensar el cero, ¿sí? Porque hay concepto, y hay un concepto que dice lo no idéntico a sí mismo, ¿sí? Él va a llegar a la conclusión de que el numeral, ¿sí? De ese conjunto es cero. Después vamos a ver numeral la próxima, ¿sí? Y hay otro límite, que es el límite superior, digamos, algo así, que es el conjunto de todos los conjuntos, que es el conjunto universal, el universo de discurso, ¿sí? Que también en algún punto funciona como imposible, ¿sí? También funciona como un agujero en algún sentido. Entre esos dos agujeros, digamos así, se cocinan los números de la aritmética para Frege, ¿sí? Bueno, dejamos acá.